Hola, ¿cómo están? Vamos a conversar siempre con el objetivo de prepararnos para la prueba de transición y también para los exámenes libres, quienes estén estudiando para ellos. Hoy y en esta serie o microserie de recursos respecto de la globalización, que es un concepto fascinante porque es algo que nos toca vivir a menudo, mucho más de lo que pareciera ser que nos aborda como personas dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestra sociedad. Para partir, creo que es importante que identifiquemos cuál es el concepto de la globalización. Mucho lo vemos a menudo en los noticiarios, en los diarios o en las conversaciones, pero poco sabemos de cuál es el concepto real que debemos manejar, sobre todo para rendir la prueba de transición respecto de la globalización. Esta no es otra cosa sino de un proceso creciente de interacción, de interconexión y al mismo tiempo de interdependencia entre los países, las naciones y las economías, que surge desde lo económico, pero que lentamente y de manera muy amplificada hoy impacta y afecta todas las esferas de la vida de la comunidad. Nos referimos a la cultura, la economía, la salud, el bienestar, la educación, etcétera, de la vida de las personas a nivel global. Todos estos aspectos son múltiples, como nos damos cuenta, y al mismo tiempo son muy variados. El concepto de globalización queda más o menos claro y es bueno explicarlo, eso sí, en algunos puntos. Hablábamos de interacción, vale decir que los países y las naciones necesariamente deben realizar acciones en conjunto o que los involucren entre sí. Es interconectado porque básicamente permite la globalización y se basa en ello, en que países muy distantes o lugares o economías muy distantes puedan conectar a través de los avances ya sea tecnológicos o de la misma economía. Genera interdependencia porque facilita finalmente que los países generen estas relaciones de cooperación internacional cuando es positiva y de dependencia de las naciones pobres de los países ricos cuando es en su fase negativa, si ustedes ahí sí lo quisieran. Lo vamos a explicar en otros videos más también. ¿Cuándo surge el fenómeno de la globalización? Aquí hay harta discusión. Uno podría datar la globalización como desde la invención de la agricultura o de las primeras grandes migraciones, pero siendo más específico y sobre todo pensando en la prueba de transición, podríamos decir sin equivocarnos que se le puede atribuir un surgimiento identificable, histórico, muy posible de darle seguimiento desde el descubrimiento de América, vale decir desde las grandes exploraciones y ampliaciones del imperio europeo, sobre todo el español, desde el siglo XV en adelante, con fuertes shocks o impactos dentro del globo, con la revolución industrial, evidentemente, con el imperialismo del siglo XIX y obviamente con la última fase donde se construye la fase más cercana a nosotros de la globalización, que viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial o mucho más en específico con la Guerra Fría. Por tanto, ahí se radican los orígenes de la globalización propiamente tal. Desde 1960, que uno podría decir que hay entonces posguerra fría o dentro de la Guerra Fría, que hay suficientes elementos como para poder darle forma a esta globalización que vivimos de manera mucho más actual, ¿no? Está el surgimiento y la creación de las grandes instituciones y los grandes debates o acuerdos respecto del comercio y la economía internacional que van a impactar y van a influir para este concepto y para la vida que llevamos dentro de la globalización mundial. En 1970 o en la década de los 70 va a ser McLuhan quien va a hablar de la aldea global, vale decir, un punto, un espacio que a causa de los avances tecnológicos empezamos a cohabitar los seres humanos, haciendo mucho más estrecho, mucho más interconectado y por tanto acercándonos a todos. Y esto va a ser más o menos lo que nosotros vamos a llamar como aldea global, como si viviésemos todos en un pequeño pueblo, pero a miles de kilómetros de distancia. Esa es la metáfora que quiere decir McLuhan respecto de la globalización. Algunas manifestaciones de la globalización, sobre todo sus características. Uno, que es irreversible, es un fenómeno que está ahí,
¿no? Es un proyecto, algunos dirán parte de la doctrina y otros dirán que simplemente es lo que aparece. Creo que siempre es una mezcla de ambos. Si está ahí, no podemos renunciar a ella y tenemos que ver cómo vivimos con ella. Luego están el mercado que se convierte en el rey o en el gran actor de la globalización, despreciando un poco lo que pensábamos que era el rol del Estado propiamente tal. Son los mercados quienes se asientan, sobre todo en esta última fase, como el gran arquetipo, el gran actor dentro del sistema de la globalización. La competencia y la estrategia económica parecieran ser que son la base del sistema. Si antes fue la milicia en la Edad Media y el descubrimiento de la conquista durante el Renacimiento y la primera época de la globalización, hoy la globalización suena más a acuerdo y estrategia económica. Y por último, un elemento central son los avances científicos del conocimiento y de las tecnologías de la información. Sin esto se hace imposible poder retratar lo que el mismo McLuhan nos decía respecto de que vivimos en una aldea global. Estar conectados, estar interconectados, sobre todo en momentos como este, donde estamos, diríamos nosotros, más encerrados que nunca, a propósito y facilitados por la tecnología, nos permite conectarnos con miles y millones de personas alrededor del mundo. Este es uno de los efectos más evidentes de la globalización. Algunas ventajas de la globalización que pudiésemos mencionar y que son importantes para rendir estas pruebas de selección: el incremento del comercio internacional, los accesos al mejor y más conocimiento, los efectos sociales positivos que va teniendo la globalización, impacta bien en las economías que pueden convivir con ella, y por último también una mayor capacidad en la generación de negocios tanto nacionales como internacionales. Algunas de las desventajas de la globalización que son evidentes y que podemos tocar con un dedo si ustedes quieren son la destrucción y daño ambiental, la desigualdad social y económica, que es consustancial al fenómeno de la globalización o en su faz negativa, y la pérdida también de la identidad cultural nacional o local. Con estos elementos es importante reflexionar sobre el fenómeno de la globalización y cómo afecta a cada una de nuestras vidas. Seguimos con más en un ratito.